para convertirse en la esposa del hombre más rico de la ciudad. Mi hermana hizo algo impensable. Secuestró a la amada esposa de Wallace Jacobson. Luego se volvió hacia mí. Ayúdame, me dijo, con los ojos brillantes de locura. Hazme una cirugía plástica para que me vea exactamente como la señora Jacobson. Intenté disuadirla. Le advertí que Wallace no era un hombre cualquiera. Era poderoso, peligroso y estaba completamente obsesionado con su esposa. Si descubría la verdad, no solo sería su ruina, sería una masacre. Ella sonrió dulcemente y asintió con la cabeza, fingiendo aceptar mi consejo. Esa noche, mientras dormía, se coló en mi habitación y me cortó la cara con un cuchillo de fruta. «Zorra», gritó con los ojos desorbitados. «No querías ayudarme, ¿verdad? Siempre me has odiado. Si no puedo convertirme en la señora Jacobson, tú no mereces vivir». El dolor era insoportable, pero la muerte llegó rápidamente. Oh, eso creí. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el mismo día en que ella vino a mí con su loca petición. Esta vez, no le rogaría que se detuviera, ya que estaba tan ansiosa por morir. Yo misma le concedería su deseo. Esta vez no le rogaría que se detuviera, ya que estaba tan ansiosa por morir. Yo misma le concedería su deseo. Hermana, dijo con entusiasmo, igual que antes. He secuestrado a la esposa de Wallace. Date prisa y opérame para que me parezca a ella. Quiero sustituirla y convertirme en la señora Jacobson. Estaba temblando de emoción. Mi hermana ya se parecía en un 70% a la SRA. Jacobson. Cada vez que veía los titulares sobre Wallace colmando de lujos a su esposa, fruncía el ceño y murmuraba con amargura. Somos casi iguales. ¿Por qué él vive en una mansión y yo estoy hacinada en el metro con un montón de perdedores? En mi vida pasada, pensaba que solo estaba desahogándose. No tenía ni idea de que estaba planeando un secuestro real. Después del crimen, vino directamente a mí exigiéndome que la transformara en la imagen especular de la señora Jacobson. Lo dijo como si estuviera pidiendo una manicura, como si fuera algo razonable. Me quedé atónito ante su locura. Intenté explicárselo, aunque se pareciera a la señora Jacobson, sus personalidades, sus hábitos, incluso su forma de caminar. Todo era diferente. Wallace no era tonto, se daría cuenta, y cuando lo hiciera, la destruiría. Era famoso por su crueldad, especialmente con su esposa. Se rumoreaba que una vez la SRA. Jacobson comió algo picante y tosió, y al día siguiente le arrancaron todos los dientes al chef y lo sumergieron en agua con chile durante 3 días. Otra vez, ella se resfrió y Wallace arrastró personalmente a todas las niñeras al congelador, furioso porque no la habían protegido mejor. Si alguna vez se enteraba de que alguien se atrevía a secuestrar y suplantar a su esposa, mi hermana asintió como si lo entendiera y me elogió por mi razón. Luego, esa noche, me destrozó la cara, y ahora, renacida con el conocimiento de su traición, accedí a su petición sin dudarlo. Organicé su cirugía en la clínica donde trabajaba. Mientras preparábamos el quirófano, todos los canales de noticias emitían lo mismo. La SRA. Jacobson ha desaparecido. Se ofrece una recompensa de $2 millones por cualquier información. Wallace ha lanzado una escalofriante advertencia. Cualquiera que se atreva a tocar a su esposa deseará no haber nacido nunca. Toda la ciudad estaba enloquecida. Algunos estaban aterrorizados. Otros se sentían tentados por la recompensa. Sin embargo, mi hermana estaba allí sentada, tan tranquila como siempre. La miré, incapaz de contener mi inquietud. ¿No temes que rescaten a la SRA? Jacobson, si lo hacen, lo contará todo. Mi hermana sonrió con aire burlón. No dirá ni una palabra. Confía en mí. Mi mano se quedó paralizada en medio de la desinfección. Algo en su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. La SRA. Jacobson no solo había sido secuestrada, estaba en peligro de muerte. Nunca imaginé que mi hermana llegaría tan lejos solo para vivir una vida de lujo. ¿Por qué estás tan distraída?, espetó. Date prisa y empieza la operación. Luego sonrió cruelmente. Cuando me convierta en la señora Jacobson, te recompensaré con un trabajo como niñera. Eso es suficiente para alguien como tú. No, podrás presumir de ello ante tus amiguitos durante años. Bajé la mirada hacia su rostro, tranquilo y expectante, y sonreí. No tenía ni idea de lo que se le venía encima, como si ya estuviera viviendo el sueño de ser la esposa del hombre más rico. Las comisuras de los labios de mi hermana se curvaron hacia arriba en señal de triunfo. No lo dudé más. La cedé rápidamente y comencé la operación. Mi querida hermana, ya que estás tan ansiosa por morir, te concederé tu deseo. Tenía un parecido asombroso con la señora Jacobson. Misma complexión, mismos rasgos faciales. La cirugía fue sencilla. Solo unos pequeños retoques y quedó exactamente igual que ella. Después de la intervención, volvimos juntas a casa. En cuanto cruzamos la puerta, mi madre dio un grito de alegría y corrió hacia mi hermana. ¡Qué parecidas!
¡Qué parecidas! Siempre supe que mi Mary había nacido para ser la esposa de un hombre rico. Me empujó a un lado como si no existiera, con los ojos clavados en el rostro de mi hermana, como si estuviera admirando una obra de arte de valor incalculable. Mi padre me lanzó una mirada de disgusto y luego se volvió hacia Mary, sonriendo de oreja a oreja. Mary, ahora eres idéntica a la señora Jacobson. Más tarde llamaremos a Wallace y le diremos que te hemos encontrado. Una vez que ocupes su lugar, recibiremos decenas de millones en recompensa. Sus ojos brillaban de emoción y sus labios temblaban de alegría. Mis padres siempre habían creído que Mary estaba destinada a la riqueza y los privilegios. Desde pequeña, la trataban como a una joya preciosa. Le daban la mejor comida, la vestían con ropa de lujo y le daban todo lo que deseaba. Y yo vivía de sus obras. En mi vida pasada, después de que mi hermana me asesinara, mis padres ni siquiera se inmutaron. Me incineraron sin pensarlo 2 veces y encubrieron la verdad afirmando que me había suicidado. Pensaba que solo eran parciales. Nunca esperé que fueran tan monstruosos, que la ayudaran a hacer algo tan despreciable. Miré sus caras codiciosas y engañadas y no pude evitar hablar. ¿De verdad creéis que es tan fácil engañar al hombre más rico? ¿Que una cara bonita es suficiente para engañarlo? Persigáis el dinero a ciegas y acabaréis perdiendo más de lo que esperabais, quizá incluso vuestras vidas. Mi madre me dio una fuerte bofetada en la cara. ¿A quien intentas asustar? Cobarde inútil, solo estás celosa de que vayamos a vivir a lo grande mientras tú te pudres en ese patético hospitalito tuyo. Se burló. ¿Qué has logrado en tu miserable vida? Lo único bueno que has hecho es darle una nueva cara a tu hermana. Sinceramente, habría valido más la pena criar a un perro que a ti. Mi padre se burló y añadió con desprecio. Estás destinada a ser pobre para siempre. No vales nada. Cuando Mary se convierta en la señora Jacobson, todo el grupo Jacobson será nuestro. Mary me miró con frialdad y dijo burlonamente: hay gente que no es más que unos amargados, que no saben hacer otra cosa que envidiar a los demás. Luego sonrió con aire de suficiencia. ¿De verdad creías que no estaría preparada para esto? Entró en su habitación y salió con un vestido de Hermès de edición limitada, cuyo aroma estaba impregnado de perfume de alta gama. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que había pertenecido a la señora Jacobson. Mi madre prácticamente la rodeaba, con los ojos brillantes. Ahora que está arreglada, parece aún más refinada. Ese aura. Es como si fuera la señora Jacobson. Mi padre asintió con orgullo. Esa mujer solo ha tenido suerte. Nuestra Mary es más inteligente, más merecedora. Cuando la sustituya, el hombre más rico se enamorará aún más de ella. Para ellos, era como si Mary ya se hubiera puesto en la piel de la señora Jacobson. Se rieron a carcajadas, ebrios de ilusión. Yo solo podía negar con la cabeza. Mary se volvió hacia mí, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Luego, con una voz escalofriantemente idéntica a la de la señora Jacobson, dijo: la he estado estudiando todos los días. Sus publicaciones, sus fotos, sus rutinas. Sé lo que come, cómo sonríe, incluso cómo respira. A partir de este momento, yo soy la única señora Jacobson en este mundo. Siempre estarás por debajo de mí, fuera de mi alcance. Su actuación era inquietante, incluso perfecta, y eso solo hacía que la escena fuera aún más grotesca. Mi madre aplaudió con deleite, con los ojos brillantes de orgullo. Nuestra Mary es increíble. Puede imitar a cualquiera, incluso la voz. Es exactamente igual que la suya. Mi padre asintió con la cabeza. Ese tono, esa actitud, es perfecta. Es como si la propia S.R.A. Jacobson estuviera aquí. Estaban rebosantes de orgullo y ambición, completamente embriagados por su retorcida fantasía, pero a mí me parecían completamente locos. ¿De verdad creían que esto iba a funcionar? Que Wallace, un hombre conocido por su obsesión con su esposa, no se daría cuenta de que algo no cuadraba. Conocía cada expresión, cada inflexión, cada respiración. La imitación barata de mi hermana no lo engañaría ni por un segundo. Sin embargo, continuaron ensayando su gran engaño. Mary se volvió hacia ellas y les dio instrucciones con calma, como una directora dando instrucciones a sus actores. Más tarde, llamada la línea de recompensas. Decid que me encontrasteis inconsciente en la carretera y que me trajisteis a casa por bondad. Cuando llegue el momento, os lo agradeceré personalmente y los 10 millones de Wallace serán vuestros. Mi madre sonrió de oreja a oreja. No te preocupes. Actuaremos con todo nuestro corazón. Se volvió hacia Mary con orgullo en la voz. Mi brillante hija. Un solo movimiento y nos has convertido en millonarios. Mary levantó la barbilla con arrogancia. A partir de ahora, llámame señora Jacobson. Sin dudarlo, mi madre hizo una ligera reverencia, como si estuviera saludando a la realeza. Sí, señora Jacobson, nuestro futuro depende de usted. Incluso mi padre, normalmente reservado, temblaba de emoción.
Se limpió las manos en los pantalones antes de marcar el número que aparecía en el cartel de la recompensa. Con voz tranquila, les dio nuestra dirección, tal y como habíamos ensayado. Cuando colgó, la casa estalló de emoción. Mis padres empezaron a fantasear con mansiones, coches y cenas lujosas. Yo los observaba con el rostro frío. No tenían ni idea del infierno que estaban invocando. A los ojos de alguien como Wallace, no eran más que hormigas que intentaban hacerse pasar por dioses. Una vez que descubriera la verdad, y lo haría, su destino sería mucho peor de lo que imaginaban. Yo ya había muerto una vez por culpa de ellos. No iba a dejar que me arrastraran de nuevo. Mientras estaban de espaldas, recogí mis cosas en silencio. Mi único objetivo, salir antes de que estallara la tormenta. Justo cuando alcanzaba el pomo de la puerta, mi padre se interpuso entre nosotros. ¿A dónde crees que vas?, dije con voz firme. El hospital me ha enviado en un viaje de negocios. Tengo que coger un vuelo. La mirada de Mary se clavó en mí, fría y penetrante. Sonrió con desprecio. Hermana, no estarás pensando en traicionarme, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi madre se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo, clavándome las uñas en la piel. Maldita desagradecida. Si te atreves a decir una palabra, yo misma te mataré. Levantó la mano para golpearme. Pero, antes de que cayera, llamaron a la puerta. Todo se detuvo. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, con el aire cargado de miedo. Mary dejó caer al instante su máscara de arrogancia y adoptó una expresión débil e inocente. Mi madre esbozó una sonrisa amable y acogedora, mientras mi padre se enderezaba e intentaba parecer inofensivo. Abrió la puerta lentamente. Allí, de pie, alto e imponente en la entrada, estaba Wallace. Llevaba un traje negro a medida y tenía el rostro inexpresivo. Detrás de él se alineaban sus guardaespaldas, como sombras, listos para atacar. Sus ojos recorrieron la habitación, fríos y afilados como cuchillas. Luego su mirada se posó en Mary, y no se movió. Los ojos de Mary se enrojecían al instante y gritó con voz temblorosa: Wallace. Pero Wallace no se movió, no habló. Sus ojos, fríos e indescifrables, permanecieron fijos en ella, sintiendo el silencio. Mi padre se adelantó rápidamente, frotándose las manos nerviosamente mientras esbozaba una sonrisa forzada. Sr. Jacobson, cuando encontramos a su esposa, estaba inconsciente al borde de la carretera. Nos preocupaba que le hubiera pasado algo, así que la trajimos a casa. Se rió torpemente. Por suerte, vimos las noticias, o no nos habríamos dado cuenta de que era la Sra. Jacobson. Mi madre intervino con entusiasmo, con una sonrisa forzada. Sí, fue pura suerte que nos cruzáramos. Si no, quién sabe qué cosas terribles le podrían haber pasado allí sola. La mirada de Wallace no se apartó de Mary. Entrecerró los ojos, escudriñando cada centímetro de su rostro, como un halcón diseccionando a su presa. Luego, lentamente, se volvió hacia mis padres y preguntó en voz baja y fría: ¿Están seguros de que es mi esposa? Su expresión era indescifrable, pero el tono gélido de su voz me hizo temblar. Aún ajenos al peligro, mis padres se rieron nerviosamente, confundiendo su silencio con confusión. Por supuesto, dijo mi padre rápidamente. Sí, solo hay que ver su temperamento y sus rasgos, añadió mi madre. Incluso cuando estaba inconsciente, no dejaba de murmurar a tu nombre. No es así. Hubo una larga pausa. Entonces Wallace levantó la mano, sin decir una palabra. Dos guardaespaldas se adelantaron y trajeron una camilla cubierta con una sábana blanca. La habitación quedó en silencio sepulcral. Con un movimiento rápido de la muñeca, Wallace retiró la sábana. Los gritos ahogados llenaron el aire. En la camilla yacía el cuerpo sin vida de una mujer, ensangrentada, magullada y claramente torturada hasta quedar irreconocible. Pero a pesar del horror, la reconocí al instante. Verónica, la señora Jacobson. Incluso en la muerte, sus rasgos conservaban una elegancia trágica. Mary retrocedió tambaleándose, con el rostro descolorido. Entonces Wallace habló por fin, con voz baja pero atronadora. Si ella es mi esposa, dijo, con los ojos fijos en Mary. Entonces, ¿quién es esta? Las palabras cayeron como un trueno, silenciosas pero devastadoras. Mis padres se quedaron paralizados. Sus fantasías codiciosas se hicieron añicos en un instante. El pánico se apoderó de sus ojos. Mary miró el cadáver como si fuera un fantasma venido a reclamar su alma. Sus piernas se doblaron ligeramente y sus labios temblaron, incapaces de articular palabra. Entonces, tras un momento de silencio atónito, mi padre soltó, desesperado por recuperar el control. Esto es solo un cadáver. ¿Quién sabe quién es? No tiene nada que ver con la señora Jacobson. Sí, intervino mi madre, con los ojos desorbitados. Señor Jacobson, todo el mundo sabe que la señora Jacobson es hermosa y elegante. ¿Cómo puede ser este cadáver ensangrentado y maltrecho ella?
En ese momento, el mayordomo de Wallace dio un paso adelante, con los ojos enrojecidos por el dolor. ¿Cree que no reconoceríamos a nuestra propia señora?, espetó. Luego, señalando el cadáver, dijo con voz quebrada: la he cuidado todos los días. Tiene una marca de nacimiento roja detrás de la oreja izquierda. Lo vi con mis propios ojos. Esta es la verdadera señora Jacobson. Mary se estremeció, temblando por todo el cuerpo. Las paredes de su delirio se derrumbaban a su alrededor. Pero entonces, una bofetada. El sonido resonó en la habitación. Wallace había golpeado al mayordomo en la cara. El mayordomo lo miró atónito. La voz de Wallace era fría y tranquila. Cállate. No grites delante de mi esposa. Se volvió lentamente hacia Mary y, en ese instante, su mirada se suavizó, de una forma escalofriante, como si nada hubiera pasado. Su expresión se llenó de una ternura retorcida. Mi esposa está aquí, dijo con suavidad, apartando un mechón de pelo de la cara de Mary. ¿Por qué siguen armando un escándalo? ¿Y si la asustan? Su voz era ligera como una pluma, casi amorosa. Era la calma antes de la tormenta. La respuesta de Wallace fue tan amable, demasiado amable, que me causó un escalofrío. Desafiaba todas las expectativas. Este era el hombre conocido en toda la industria por su precisión despiadada. Había construido su imperio aplastando a sus competidores, tanto a plena luz del día como desde las sombras. Ningún engaño escapaba a sus ojos. Ningún enemigo salía ileso. Sin embargo, miraba a Mary, como si fuera todo su mundo. La mentira de mis padres estaba tan mal construida, tan mal disimulada, que hasta un espectador podía ver a través de ella. La ama de llaves sin duda lo había hecho. Y Wallace, el hombre más rico de la ciudad, un estratega experimentado que amaba a su esposa como a su propia alma, no era posible, imposible, que no reconociera a Verónica. Pero antes de que pudiera procesar más, extendió la mano y acarició suavemente la mejilla de Mary, con una voz que parecía una nana mezclada con algo más oscuro. Verónica, por fin te he encontrado, dijo con tal ternura que se me puso la piel de gallina. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Mary se quedó paralizada, pero solo por un momento. Luego se metió sin esfuerzo en su papel, con la voz débil y el cuerpo tambaleándose en sus brazos. Wallace, últimamente he estado muy cansada. Quizás me desmayé por el agotamiento. Por suerte, alguien amable me ayudó. Wallace asintió suavemente, sosteniéndola como si fuera de cristal. Luego, como si todo se hubiera resuelto, sacó una tarjeta negra de su abrigo y se la entregó a mis padres con una leve sonrisa. Gracias por salvar a mi esposa. Hay 10 millones en esta tarjeta. Considérenlo una pequeña muestra de agradecimiento. Los ojos de mis padres se iluminaron como si hubieran ganado la lotería. Se inclinaron y se postraron, casi tropezando con su propia gratitud. Oh, no es necesario. Era nuestro deber. Por supuesto, exclamó mi padre. El Sr. Jacobson es demasiado generoso, añadió mi madre, incluso mientras ya agarraba la tarjeta con ambas manos. Y entonces, sin mostrar emoción alguna, Wallace se volvió hacia el cadáver ensangrentado que yacía en la camilla. Su tono se volvió gélido. Tiren esta cosa a la fosa común. No quiero que los ojos de mi esposa se manchen. Ni siquiera miró 2 veces, como si la mujer que una vez amó, ahora destrozada y sin vida, no fuera más que basura desechada. Luego rodeó a Mary con el brazo y se dio la vuelta para marcharse, con el rostro lleno de suave preocupación. Los demás lo siguieron en silencio. En menos de un minuto, la casa volvió a quedar vacía. Me quedé paralizada, mirando la espalda del hombre, que una vez había estado dispuesto a destrozar el mundo por su esposa, alejándose tranquilamente con una impostora en brazos. Él lo sabía, tenía que saberlo. No se topó por casualidad con el cadáver de Waking, lo trajo aquí, ya lo había investigado todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aceptó a Mary? La calma que mostraba no me tranquilizaba, me inquietaba más que cualquier arrebato. Había una tormenta bajo esa superficie tranquila, una que aún no había estallado, pero mis padres, en su codicia e ignorancia, estaban demasiado cegados para verlo. Bailaban por el salón como tontos celebrando una fiesta. Mi madre apretaba la tarjeta negra contra su pecho y suspiraba con alegría. Ese hombre rico es aún más crédulo de lo que pensaba. Unas pocas palabras dulces y se ha llevado a nuestra hija. Mi padre se rió y se secó el sudor imaginario de la frente. Asterisco cuando entró con ese cadáver. Pensé que estábamos acabados, pero gracias a Dios por mi rapidez mental. Vendí la mentira en 3 segundos. Levantó la tarjeta como si fuera un trofeo. ¿Quién iba a imaginar que 10 millones serían tan fáciles de conseguir? A este paso, Mary tendrá toda la fortuna de los Wu en el puño. No pude quedarme callado. No te alegres todavía, dije con frialdad. Nada de esto es tan sencillo como crees. La ama de llaves la caló al instante. ¿De verdad crees que Wallace no lo hizo? Se detuvieron, solo por un momento, pero la advertencia no les caló.
Cállate, gritó mi padre de repente, dando un puñetazo en la mesa. Siempre encuentras la manera de arruinar el ambiente. No puedes soportar vernos triunfar. Me señaló con un dedo tembloroso. Este dinero no tiene nada que ver contigo. Tu madre y yo lo ganamos. Ni se te ocurra tocar un centavo. Exacto, se burló mi madre, con una cara como la tuya. No me extraña que tu vida esté llena de mala suerte. Has nacido para ser pobre. Después de eso, ninguno de los dos me dirigió una mirada. Agarraron la tarjeta negra como si fuera un tesoro y salieron por la puerta con aire arrogante. En los días siguientes, todos los canales de noticias se inundaron, con noticias sobre el milagroso regreso de la señora Jacobson. En la pantalla, mi hermana estaba sentada con elegancia frente a las cámaras, envuelta en un vestido de diseño, con una sonrisa que imitaba casi a la perfección la gracia característica de Verónica. Gracias por vuestra preocupación, dijo en voz baja, con el toque justo de fragilidad. Últimamente no me encuentro bien. Ese día solo quería darle una sorpresa a Wallace, pero debí de esforzarme demasiado y me desmayé en la calle. Afortunadamente, me salvó una pareja muy amable que me acogió. Tengo mucha suerte de haber regresado sana y salva. Hablaba con delicadeza, con un tono rebosante de afecto. Puede que haya sido una falsa alarma, pero el amor de Wallace por mí es real. Me siento muy afortunada de estar casada con un hombre tan extraordinario. Durante toda la entrevista, Wallace no se apartó de su lado. A veces le apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja con infinito cuidado. Otras veces, le ofrecía una taza de agua caliente con suave insistencia, como si temiera que desapareciera de nuevo si la soltaba. Su mirada era tierna, su tacto, reverente. Cada uno de sus gestos gritaba devoción. Internet explotó. El SR. Jacobson es demasiado cariñoso. Es casi irreal. La quiere tanto. $2 millones solo por encontrarla. No puedo imaginar lo que haría si le pasara algo. Es el cuento de hadas con el que todo el mundo sueña. Rico, guapo, fiel. El SR. Jacobson es la perfección. Sinceramente, yo estoy más celoso de la pareja que la salvó. $2 millones. La opinión pública estaba abrumadoramente a su favor. Mi hermana se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, y mis padres se convirtieron en héroes. Personalidades de Internet, periodistas y blogueros hacían cola para entrevistarlos. Las cámaras los seguían a todas partes. Los periodistas alababan su bondad desinteresada. Mis padres interpretaron sus papeles a la perfección, con sinceridad ensayada. Mi padre miró a la cámara y recordó. Esa noche llovía. Estábamos intentando llegar a casa y vimos a alguien inconsciente en la cuneta. No sabíamos que era la SRA. Jacobson. Solo queríamos ayudar. Mi madre intervino con dulzura. No podíamos dejarla así, sola bajo la lluvia. Solo hicimos lo que cualquiera habría hecho. Y en cuanto a la recompensa, realmente nunca tuvimos intención de aceptarla, añadió mi padre con modestia. Pero el SR. Jacobson insistió. No podíamos arriesgarnos a ofender a un hombre tan noble. Sonrieron con perfecta humildad. Santos. Ante la cámara, a puerta cerrada, demonios vestidos de seda. La casa estaba ahora repleta de artículos de lujo, ropa de diseño, relojes relucientes, joyas de oro, todo lo que se pueda imaginar. La llamada pareja humilde se había convertido en una consumidora compulsiva de la noche a la mañana. Mi hermana no era mejor. Desfilaba con su identidad robada, gastando extravagantemente como si hubiera nacido en la riqueza. Desde boutiques de lujo hasta subastas de arte. No se perdía ningún evento de alto nivel. Se aseguraba de asistir a todas las reuniones de la élite, empapándose de los cumplidos, la envidia y la adulación servil. Donde quiera que iba, se regodeaba en su nuevo estatus de señora Jacobson, con una sonrisa de satisfacción constantemente en los labios. Pero algo no cuadraba. La verdadera Verónica siempre había sido reservada, elegante y discreta, y rara vez aparecía en público. El comportamiento ruidoso y ostentoso de Mary era todo lo contrario. El contraste era evidente, demasiado evidente. Y Wallace, el hombre conocido por su precisión gélida y su tolerancia cero con la imperfección, no solo lo permitía, sino que parecía fomentarlo. ¿Por qué? Pensé que tal vez estaba tramando algo entre bastidores, esperando el momento adecuado para atacar. Pero por mucho que indagué, no encontré nada. No había movimientos ocultos. No había investigaciones secretas. No había rumores de venganza. En cambio, todas las pruebas apuntaban a un hecho innegable. Wallace adoraba sinceramente a mi hermana. La llevaba de compras. Le regalaba joyas de valor incalculable e incluso le permitía tomar decisiones ejecutivas dentro del grupo Jacobson. Le sonreía como si ella tuviera su corazón en sus manos. No tenía sentido. Cuanto más investigaba, más inquietante se volvía todo. Conociendo la obsesión de mi hermana por el lujo, Wallace se encargó personalmente de que boutiques de alta gama le enviaran a la villa artículos de diseño a diario, filas de alta costura,
joyas brillantes y ediciones limitadas. Todo para que ella eligiera a su antojo. Su afecto no se limitaba a eso. Cada día traía una nueva sorpresa. Un concierto privado en el jardín, un reloj con diamantes incrustados y, grabado con su nombre, un chef de 5 estrellas traído en avión solo para cocinar, su plato favorito de la infancia. Pero el momento que realmente me heló la sangre fue cuando ella resbaló ligeramente en el baño. Solo un resbalón. En menos de una hora, Wallace hizo que trajeran al fabricante de las zapatillas y al equipo de renovación de la villa a la finca encadenados, sin juicio ni vacilación. Les cortó las manos y los dejó arrodillados a las puertas durante 3 días y 3 noches, como ofrendas sangrientas por atreverse a poner en peligro a su amada esposa. La crueldad era medieval, la devoción, desquiciada, estaba más claro que nunca. Su amor por mi hermana había superado, incluso eclipsado, la reverencia que una vez sintió por la señora Jacobson. Pero eso solo profundizó la pregunta que me carcomía. ¿Podía un hombre que una vez buscó por todo el mundo a su esposa no reconocerla ahora? Atormentado por la duda, me dirigí a la fosa común donde Wallace había ordenado, con crueldad, que arrojaran el cuerpo de la señora Jacobson. La visión me revolvió el estómago. Su cuerpo, desechado como basura sin valor, enterrado sin nombre y solo, realmente había sido olvidada. A menos que Wallace lo supiera todo, a menos que no se tratara de la mujer, sino del rostro que ella llevaba. Podía amar ese rostro tan ciegamente, que no le importara quién había detrás, o había algo más profundo, algo más peligroso, que aún no había descubierto. Justo cuando mi mente daba vueltas con preguntas, la puerta principal se abrió de golpe. Mi hermana irrumpió en la habitación, con los tacones resonando como disparos sobre las baldosas, su vestido de diseño arrastrándose detrás de ella como una nube de tormenta. Sin previo aviso, levantó la mano y me abofeteó con fuerza en la cara. La fuerza me hizo caer al suelo. «Zorra, ¿cómo te atreves a intentar seducir a Wallace?» Aturdida, me llevé una mano a la mejilla ardiente y la miré, atónita. «¿Estás loca? ¿Cuándo he hecho yo algo así?» Antes de que pudiera terminar, mi madre se abalanzó hacia mí, igual de confundida. «Mary, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que has seducido a Wallace?» La expresión de mi padre se tornó desagradable mientras me miraba con ira. «Explícate, si has hecho algo vergonzoso. No creas que te protegeremos». Mi hermana se abalanzó hacia mí, me agarró del pelo y me puso de pie a la fuerza. «Pequeña serpiente asquerosa, ¿te haces la inocente? ¿Ahora intentas hacerte la víctima?» Luego sacó algo de su bolso, un colgante de jade. Me lo puso delante de la cara como si fuera una prueba en un tribunal. «¿No es este el colgante de jade que te regaló la abuela cuando eras pequeña?» Me quedé paralizada. Era él, una simple baratija, sin mucho valor económico, pero de un valor incalculable para mí. Lo había perdido cuando era niña. Lloré durante días. Y ahora, allí estaba, en sus manos. Mi voz temblaba. «¿Dónde lo has conseguido?» Sus ojos se entrecerraron con satisfacción venenosa. «¿Dónde?» «Lo encontré en el estudio de Wallace. Lo guarda bajo llave en una vitrina. Lo toca como si fuera sagrado». Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué Wallace tendría mi colgante perdido? A menos que, no tuve oportunidad de terminar la frase. Mi padre, con el rostro enrojecido por la ira, agarró un cenicero y me lo lanzó. Me golpeó en la cabeza con un ruido repugnante y volví a caer al suelo. La sangre me corría por la sien. «Eres una mocosa asquerosa», rugió. «¿Seducir al hombre de tu hermana a nuestras espaldas? Te mataré». Me agarré la cabeza, con la vista borrosa, pero mi voz se mantuvo tranquila. «No sé cómo llegó ese colgante a manos de Wallace. Tiene que haber un malentendido». Mi madre me dio otra bofetada, más fuerte y fría que la primera. «¿Aún intentas negarlo? Solo estás celosa de la vida de Mary como señora Jacobson, ¿verdad? Siempre haciendo de víctima, siempre tramando algo». Antes de que pudiera defenderme, mi hermana desapareció en la cocina y volvió con un cuchillo de fruta. La hoja se apoyó fría contra mi mejilla. «Siempre te parecías a mí. Todos lo decían desde que éramos niñas». Sus ojos brillaban con locura. «¿Y qué? ¿Pensabas que si yo podía sustituir a la señora Jacobson con unos retoques cosméticos, tú podrías sustituirme a mí? ¿De verdad crees que puedes robarme lo que es mío solo porque tienes mi cara?» Los ojos de mi hermana estaban enloquecidos por el odio. «Como no sabes lo que es la vergüenza. Déjame ayudarte a quitártela». Dicho esto, blandió el cuchillo y un dolor abrasador me atravesó la mejilla al atravesarla la hoja. La sangre caliente me corrió por la cara. Grité. El tormento era insoportable. Pero antes de que pudiera soltar más que un solo grito, mi madre se abalanzó sobre mí con furia. Me tapó la boca con cinta adhesiva y luego me abofeteó brutalmente, una y otra vez. «Debería haber sabido que eras una podrida», gruñó. «Incluso intentaste seducir al hombre de tu propia hermana». La bota de mi padre me golpeó con fuerza en el costado y me doblé con un grito ahogado.
Por fin hemos conseguido una vida mejor y, ¿tú quieres arrastrarnos de nuevo a la miseria? ¿Tanto envidias a tu hermana que eres capaz de destruirlo todo? Si hubiéramos sabido que te convertirías en algo tan repugnante, te habríamos ahogado en tu cuna. Su rabia se desató en oleadas de bofetadas, patadas y puñetazos. Mi piel ardía con cada golpe. Las marcas de las bofetadas y las huellas de las botas florecieron por todo mi cuerpo como flores grotescas. Me derrumbé en el suelo, maltrecho y destrozado, con la vista nublada por el dolor. Pero mi hermana no había terminado. Se acercó, con el rostro desfigurado por el asco. ¿Quieres ser la señora Jacobson? Sí, entonces te voy a dar una muestra de su muerte. Sin decir nada más, me clavó el cuchillo en el muslo. El dolor me atravesó. Me retorcí. Mi cuerpo temblaba violentamente mientras la sangre empapaba mi ropa. Respiraba entre jadeos. El sudor frío se pegaba a mi piel. La miré y, en ese momento, vi una malicia sin filtros, cruda y mortal. Entonces supe que iba a morir en sus manos otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de todo lo que había hecho para cambiar mi destino, después de todas las decisiones cuidadosas y los pasos cautelosos, ¿había terminado aquí? Era inevitable que mi muerte estuviera en sus manos. Sin importar la vida, las lágrimas me picaban en los ojos, no solo por el dolor, sino por la desesperación. Ella volvió a levantar la navaja, esta vez apuntando a mi corazón. ¿Te atreviste a soñar con robarme mi lugar? Gruñó. Entonces vete al infierno. El cuchillo se abalanzó hacia mí. Crash. La puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Una voz fría y aguda cortó el aire. Mary Brown, debes de estar muy cansada de vivir. Mi hermana se quedó paralizada. Se giró lentamente, con la incredulidad pintada en el rostro. Allí, de pie en el umbral, estaba Wallace. Detrás de él había varios guardaespaldas, cada uno de ellos rezumando una amenaza silenciosa. Pero fue la expresión de Wallace la que hizo que la sangre se le helara en las venas, fría como el hielo, asesina y totalmente despiadada. La había llamado por su verdadero nombre. La habitación quedó sumida en un silencio atónito. Mis padres se quedaron rígidos como estatuas, demasiado aterrorizados para moverse. Las piernas de mi hermana se doblaron ligeramente bajo su peso. Parecía a punto de desmayarse. Él lo sabía. Sabía quién era ella en realidad. Aún así, ella se aferró a un último hilo de su actuación. Con manos temblorosas, dejó caer el cuchillo y se tambaleó hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Wallace, ¿qué estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa. Soy tu esposa, Verónica. Luego, como si se diera cuenta de que su pánico podría delatarla, se apresuró a explicar, con las palabras saliendo con urgencia y sin aliento. Tú, tuviste el cuchillo y te hiciste una idea equivocada, ¿verdad? Gimió. Ella intentó seducirte. Perdí el control. Solo intentaba proteger lo que es mío. Eso es todo. La misma mujer que hacía unos instantes había intentado destriparme ahora parecía una flor frágil, temblando de arrepentimiento. Mi padre se apresuró a intervenir, ansioso por protegerla. Señor Jacobson, mi hija siempre ha sido vanidosa. Desde pequeña ha perseguido el estatus y la riqueza. Cuando se dio cuenta de que se parecía un poco a su esposa, se le metieron ideas descabelladas en la cabeza. Por suerte, la Sra. Jacobson se dio cuenta a tiempo y actuó. Por favor, no la culpe. Solo lo hizo para protegerlo. Mi madre asintió fervientemente a su lado. Sí, Sr. Jacobson, todo es porque lo ama demasiado. Por eso, perdió el control. Mi hija merecía una lección. No es nada, dijo mi madre apresuradamente, tratando de parecer justa. Por favor, no dejes que esta bastarda hija nuestra afecte tu relación, añadió mi padre, con voz llena de falsa sinceridad. Wallace soltó una risa fría y burlona. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse finalmente en mí. Yo estaba tirada en el suelo, ensangrentada, magullada, con la cara arañada e hinchada. Tenía la vista borrosa por el dolor, pero, a pesar de la neblina, lo capté, un destello de algo inusual en los ojos de Wallace. Dolor. Fue tan rápido que no estaba segura de si lo había imaginado, pero, durante un breve instante, vi cómo la tormenta en su expresión se suavizaba. Luego, la frialdad regresó, más aguda que nunca. Se volvió hacia mis padres y mi hermana, con voz gélida. ¿Incluso ahora sigues intentando mentir? Entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que yo, Wallace, soy tan estúpido como para no reconocer a mi propia esposa? El peso de sus palabras golpeó la habitación como un trueno. Las piernas de mi hermana se doblaron. Tropezó hacia atrás, apenas manteniéndose en pie. Balbuceó, tratando de explicarse, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, se quedó en silencio. Wallace ni pestañeó. Dio un paso adelante, con la mirada fija en ella, fría y letal. Desde el momento en que apareciste con esa cara, dijo con voz tranquila, supe que eras una impostora. Sus palabras cortaban como cuchillos.
También sabía a quién pertenecía el cadáver de mi esposa. Y tú, Mary Brown, eres quien la mató. Se me cortó la respiración. Así que lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué había dejado que continuara esta farsa? ¿Por qué había permitido que esta mujer anduviera libremente con el rostro de su esposa? ¿Por qué no había vengado a la mujer a la que una vez dijo amar más que a su propia vida? Antes de que pudiera siquiera empezar a entenderlo, mi madre de repente me señaló y gritó, con la voz aguda por la desesperación. Sr. Jacobson, todo esto es un malentendido. Fue idea de nuestra hija mayor. Ella obligó a Mary a someterse a una cirugía plástica, repitió mi padre, asintiendo frenéticamente. Sí, Mary no quería. La obligaron. En un abrir y cerrar de ojos, me echaron toda la culpa a mí, a su hija manchada de sangre, ahora descartada como basura. Al ver un rayo de esperanza, mi hermana se lanzó a su actuación, con lágrimas corriendo por su rostro. Sr. Jacobson, no quería mentirle, sollozó. Todo fue idea de mi hermana. Ella sabía lo mucho que quería a su esposa. Sabía que me parecía un poco a ella y me obligó a matarla. Luego me dejó inconsciente y mandó a alguien que me alterara el rostro mientras estaba inconsciente. Yo no quería esto, gritó con la voz temblorosa por la emoción ensayada. Me dijo que si no lo hacía, me mataría. Mi hermana siempre me ha maltratado. He vivido toda mi vida a su sombra, estos últimos meses, gastando tu dinero, vistiendo la ropa de tu esposa. No fue idea mía. Ella me dijo que utilizara esto para dejarte sin un centavo. He sufrido cada día, susurró. No quería hacerte daño. No quería mentirte ni hacer daño a la señora Jacobson. Pero no tenía otra opción. Se agarró el pecho como si estuviera angustiada. Incluso me hizo venir aquí hoy. Me dijo que te matara. Me dijo que si morías, todo sería suyo. Yo no podía soportarlo más. Por eso traje el cuchillo, para detenerla. Iba a confesarlo todo una vez que todo hubiera terminado. Lo juro, dijo con voz entrecortada y temblorosa. Sr. Jacobson, lo hice lo mejor que pude. Por favor, no puede culparme por esto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras permanecía allí de pie, como una trágica heroína obligada a cometer un crimen. Y así, yo, cubierta de sangre y moretones, me convertí en la cerebro de su retorcida historia. Tras sus palabras, se hizo un largo silencio. Entonces, el rostro de Wallace se ensombreció. La calidez que creía haber visto antes desapareció por completo. Sus ojos, negros e insondables, se clavaron en ella con furia silenciosa. Y en ellos, había asesinato. Al ver la mirada de Wallace, una ola de desesperación me invadió. Siempre había sido despiadado, inflexible e implacable. Si realmente creía las mentiras de mi hermana, no tenía ninguna duda. No solo moriría, sino que moriría de una forma mucho más brutal que la que había escapado una vez. En cuanto mi hermana terminó su actuación lacrimógena, mis padres se apresuraron a respaldar su versión. Sí, señor Jacobson, todo lo que ha dicho es verdad. Nancy y Mary son nuestras hijas. Nunca mentiríamos sobre algo así, añadió mi padre con falsa gravedad. Las queremos a las dos, dijo mi madre con un gesto de tristeza. Pero como padres, simplemente no podemos aceptar que una de nuestras hijas haya resultado ser tan cruel. Debemos defender lo que es justo. Mary es inocente. Señor Jacobson, por favor, no castigue a una buena persona por la maldad de otra. Sus voces temblaban con convicción, como si su disposición a condenarme demostrara de alguna manera su virtud. Hablaban como mártires, como si estuvieran haciendo un noble sacrificio. Pero yo sabía la verdad. No estaban defendiendo la justicia, la estaban enterrando. El peso de la traición me oprimía el pecho más que el dolor de mis heridas. Hacía tiempo que sabía que favorecían a mi hermana, pero al verlos ahora, mintiendo con tanta fluidez, empujándome al fuego para salvarla, no pude contener el temblor que recorría mi cuerpo ensangrentado. Justo cuando pensé que Wallace podría creerles, que podría enfurecerse contra mí, de repente sonrió. Era una sonrisa tan fría que helaba el aire a su alrededor. Excelente, dijo en voz baja. Luego aplaudió, lento y fuerte, y el sonido resonó en la habitación como el tic-tac de un reloj de muerte. ¡Qué familia tan increíble!, dijo, para proteger las mentiras de una hija. Estaban dispuestos a sacrificar a la otra. Los miró con desprecio en su voz. Vosotros tres, ¿realmente no merecéis vivir? Con un movimiento de sus dedos, varios hombres vestidos de negro se adelantaron y sujetaron a mis padres y a mi hermana sin decir una palabra. Cundió el pánico. Sr. Jacobson, por favor, estamos diciendo la verdad. No se deje engañar por Nancy. No es tan inocente como parece. Nos ha engañado a todos. Por favor, escúchela. Sus voces resonaban desesperadas, aferrándose a cualquier atisbo de control, pero Wallace los ignoró por completo. En cambio, se volvió hacia mí, que seguía temblando.
apenas capaz de mantenerme en pie. Con delicadeza, se acercó y se arrodilló a mi lado, levantándome en sus brazos como si fuera algo precioso, frágil e irreemplazable. Cuando habló, su voz era tan suave que pensé que estaba soñando. No tengas miedo. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. En todos los años que había vivido, nunca me había cruzado con Wallace. Sin embargo, allí estaba, protegiéndome, abrazándome como si fuera todo su mundo. En sus ojos vi algo más que lástima, pena, ira, anhelo, algo antiguo y crudo que no entendía. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Pero el dolor en mi cuerpo era demasiado. En el momento en que su calor me envolvió, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tumbada en una cama grande y lujosa. Las sábanas suaves acunaban mi cuerpo dolorido. Mis heridas habían sido limpiadas y vendadas con cuidado experto. A mi alrededor, el olor a antiséptico se mezclaba con el ligero aroma de la lavanda. Había gente cerca, criadas, quizá enfermeras, que se movían en silencio, vigilándome. Parpadeé, desorientada. ¿Dónde estoy?, pregunté débilmente. Una mujer con un elegante uniforme se adelantó con una sonrisa respetuosa. S.R.A. Jacobson. Está en la mansión de la familia Jacobson. Sus palabras me dejaron atónita. La miré, confundida. Debe de haber un error. Yo no soy la señora Jacobson. Pero ella solo volvió a sonreír, con delicadeza, y no dijo nada. Mi corazón latía con fuerza. Me incorporé, ignorando el dolor que me atravesaba las costillas, e intenté salir de la cama. La mansión era enorme, más un palacio que una casa. Cada centímetro era majestuoso, lleno de elegancia y silencio. Sin embargo, donde quiera que iba, todas las personas con las que me cruzaba se inclinaban cortésmente y se dirigían a mí como señora Jacobson. Nadie se corregía, nadie dudaba. Era como si realmente perteneciera a ese lugar. Pero no era así. ¿O sí? Cada vez que hacía una pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me llaman así? Solo sonreían. Se inclinaban y me ofrecían té o ayuda. Nunca respondían. Justo cuando todavía estaba confundida, miré mi teléfono y me quedé paralizada. El titular principal apareció en la pantalla en letras mayúsculas. Wallace declara públicamente que Nancy Brown es el amor de su vida. Mi nombre, mi foto, aparecía en las noticias más buscadas del país. Miré con incredulidad, con los dedos temblorosos, debajo del titular. La sección de comentarios estalló con las reacciones de los atónitos internautas. ¿Qué? ¿No es famoso el S.R. Jacobson por estar obsesionado con su esposa? ¿Por qué de repente anuncia que otra persona es su verdadero amor? ¿No ofreció hace poco una recompensa de 10 millones por encontrar a la S.R.A. Jacobson? ¿Qué está pasando? Se rumorea que la mujer que encontraron antes era falsa. Ella y su familia intentaron hacerse pasar por la S.R.A. Jacobson y ahora han sido capturados. He oído que el castigo del S.R. Jacobson fue brutal. Dios mío, ¿siguen con vida? ¿Cómo se atreve a alguien a mentir a Wallace? ¿Pero quién es Nancy Brown? ¿Cómo se ha convertido de la nada en el amor de su vida? Al leer las especulaciones descabelladas y el debate frenético, mi mente daba vueltas con aún más preguntas. No lo entendía. ¿Por qué Wallace se había vinculado públicamente a mí? ¿Por qué me había llamado su único amor verdadero? Y justo cuando me ahogaba en la confusión, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Wallace entró con paso firme, con una expresión llena de emoción apenas contenida. Cuando sus ojos se posaron en mí, el alivio inundó su rostro. Nancy, susurró, cruzando la habitación a zancadas. Por fin te has despertado. Se arrodilló a mi lado, escudriñándome con ansiedad. ¿Te duele algo? ¿Necesitas algo? Su ternura fue tan repentina, tan intensa, que instintivamente me aparté. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tartamudeé, con voz suave y temblorosa. ¿Por qué todo el mundo me llama señora Jacobson? Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza, buscando claridad en sus ojos. Tenía tantas preguntas que se enredaban en mi interior y me impedían respirar. ¿Por qué se había quedado callado cuando sabía que mi hermana era una impostora? ¿Por qué no había vengado a la verdadera señora Jacobson? ¿Por qué guardaba con tanto cuidado en su casa el colgante de jade que había perdido hacía años? ¿Por qué, después de todo, me declaraba su amor? ¿Por qué ahora, después de todo, me declaraba su amor? ¿Por qué Wallace, un hombre al que el mundo temía como a un demonio viviente, ahora me trataba como si fuera todo su mundo? Mi vacilación hizo que algo brillara en sus ojos. Quizá dolor o arrepentimiento. Su sonrisa se desvaneció cuando metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Luego, con cuidado, sacó un objeto familiar y lo puso en la palma de su mano. Era el colgante de jade, mi colgante, el que había perdido hacía tantos años. «Esto es tuyo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Lo miré, atónita. Sí, pero, ¿cómo lo has conseguido? Una extraña luz se encendió en sus ojos. Esperanza, incredulidad,
algo feroz y vulnerable a la vez. Entonces pronunció las palabras que destrozaron todo lo que creía saber. Pequeño Boone, yo soy pequeña piedra. Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración. Una avalancha de recuerdos de mi infancia inundó mi mente, vívidos e imborrables. Volví a tener 7 años. Y allí estaba él, un niño pequeño y sucio, rebuscando comida entre la basura. Sin dudarlo, le ofrecí mi último bollo al vapor. Desde entonces, todos los días jugábamos y reíamos juntos en secreto. Nos pusimos nombres. Él me llamaba Little Bun, yo le llamaba Little Stone. Pero un día, desapareció, sin despedirse, sin dar explicaciones. Solo silencio. Esperé, busqué, pero antes de que pudiera encontrarlo, nos mudamos. Ahora, décadas después, estaba aquí, Wallace, el frío y temido multimillonario. Era él, aún aturdida. Apenas registré sus siguientes palabras. El tiempo que pasé contigo fue la parte más feliz de mi infancia, dijo con dulzura. Después de que te fueras, te busqué por todas partes, pero habías desaparecido. Ni siquiera sabía tu verdadero nombre. He estado intentando encontrarte desde entonces, pero solo con mis recuerdos. Era como perseguir sombras. Bajó la voz con un tono de vergüenza. Verónica, fue la primera persona que se parecía a ti. Sabía que no eras tú, pero estaba tan desesperado que la mantuve cerca. Un sustituto para aliviar el dolor. Se me encogió el corazón. Investigué su muerte en cuanto encontré el cadáver. Sabía que no había sido un accidente. Me miró fijamente a los ojos, con voz firme pero llena de furia. Ese mismo día iba a enfrentarme a tu hermana, pero cuando vi el pánico en su rostro, Wallace dijo en voz baja. De repente pensé que quizá era a tu hermana a quien había estado buscando todo este tiempo. Así que me la llevé sin dudarlo. Ignoré todas las señales de advertencia, cegado por la esperanza, pero después de un tiempo, y tras hacerle varias pruebas, confirmé que no era ella. Aún así, seguía convencido de que podría ser alguien muy parecida. Su voz se volvió fría. No fue hasta que robó el colgante de Jade y volvió para enfrentarse a ti cuando me di cuenta de que la persona a la que había estado buscando, la que había quedado grabada en mi memoria durante todos estos años, eras tú. Nancy me miró directamente a los ojos, con la mirada fija. Toda la amabilidad que le mostré a Verónica, el cariño que le di a tu hermana, no era por ellas, era todo por ti. Mi corazón nunca vaciló, ni una sola vez. La única persona a la que he amado de verdad eres tú. Al escuchar las palabras de Wallace, la confusión y la duda que me habían atormentado finalmente se disiparon. No era de extrañar que no le importara la muerte de Verónica. No era de extrañar que no hubiera castigado a mi hermana, la asesina, porque en su corazón, todo estaba ligado a mí. Lo miré, con voz tranquila pero firme. ¿Qué les hiciste a mis padres y a mi hermana? Ante mi pregunta, Wallace levantó la mano. Que los traigan. Unos instantes después, los guardias regresaron arrastrando a mis padres y a mi hermana. No se parecían en nada a las figuras poderosas de antes. Tenían la ropa rasgada, el rostro magullado y ensangrentado. El aire a su alrededor apestaba a dolor y miedo. En cuanto me vio, mi padre cayó de rodillas y gritó desesperado. Sr. Jacobson, todo esto es un malentendido. Si hubiéramos sabido que Nancy era a quien amabas, nunca la habríamos tratado así. Todo fue culpa de Mary. Siempre he estado celosa de su hermana, siempre envenenándonos la mente contra ella. Estábamos confundidos. Nancy, cariño, escucha a tu padre. Nos equivocamos, pero no fue por odio. Fue tu hermana. Ella fue la que tergiversó todo y nos puso en tu contra. Te queremos. Por favor, perdónanos. Perdona a tus padres. Casi parecía creíble, pero yo sabía la verdad. No estaban arrepentidos. Tenían miedo. Y cuando miré a mi hermana, vi cómo se le abrían los ojos horrorizada. En ese momento, finalmente lo entendió. Nuestros padres nunca la habían querido de verdad. Lo que querían era que fuera útil. Cuando éramos niños, una divina dijo que ella había nacido con la fortuna en su destino, mientras que yo era un portador de desgracias. Esa única profecía se convirtió en su verdad. Desde ese día, le dieron todo su cariño, esperando que ella les proporcionara una vida de lujo. Pero ahora que les había fallado, ahora que sus mentiras habían puesto en peligro sus vidas, se volvieron contra ella sin dudarlo, arrojándola al fuego para salvarse. Su incredulidad se convirtió en rabia. «Serpientes», gritó, «vosotros me dijisteis que había nacido con suerte, dijisteis que mi hermana no era más que un maldita, y ahora decís lo contrario, os mataré». Se abalanzó sobre ellos como un animal salvaje, arañándoles con las manos y hincándoles los dientes en la piel. Mis padres respondieron sin piedad. Le dieron patadas, le abofetearon y le gritaron. Los tres, que antes eran tan cercanos y estaban tan unidos en su crueldad, ahora se destrozaban como perros rabiosos. Y yo, los observaba en silencio, no con horror, ni con lástima,
con sombría diversión. Así era la familia, tan frágil, tan falsa. Al final, la única persona que me había mostrado una bondad sincera era un niño hambriento con el que una vez compartí una comida. ¡Qué ridículo! ¡Qué trágico! No hice ningún movimiento para detener la masacre. Algunos castigos del cielo se pueden soportar, pero los que nos infligimos nosotros mismos, esos son los que hay que pagar con creces.